Relatos con Alas presenta Historias con alma, enseñanzas para el corazón. Esta es la carta que nunca llegué a enviar. Durante años, estas palabras fueron mi cárcel, el eco constante de una herida que me negaba a dejar sanar. Hoy son mi liberación. Y quiero que entiendas algo desde el principio. Estas palabras, esta confesión, no tienen nada que ver con quien me hizo daño y tienen todo que ver conmigo. ¿Te cuesta perdonar? ¿Sientes que hay algo o alguien, una sombra en tu pasado que todavía decide cómo te sientes hoy? Si es así, no estás solo. Yo viví ahí, atrapado en un bucle mental, reviviendo la misma escena una y otra vez, esperando una disculpa que sabía que no iba a llegar, un reconocimiento que nunca me darían. Vivía encadenado a un recuerdo. Hoy no vengo a contarte una teoría, sino a darte mi testimonio. La historia de cómo descubrí que perdonar no era un regalo que le hacía a quien me lastimó, sino un rescate personal. Y para ese rescate yo tenía la única llave, y esa llave eran estas palabras. La carga de no perdonar es invisible, pero pesa más que cualquier otra cosa. Es como tomarte un veneno esperando que le haga daño al otro. Es sostener una brasa ardiendo en tu mano, quemándote a ti, mientras esperas el momento perfecto para lanzarla. Pero ese momento nunca llega, y el único que acaba con la piel quemada y el alma herida, eres tú. Para mí, era como llevar una mochila invisible llena de piedras. Cada piedra era un recuerdo, una palabra, una traición. Me levantaba con ella, trabajaba con ella, e intentaba dormir con ella. Me preguntaba por qué estaba siempre tan cansado, por qué sentía esa amargura constante en la garganta, por qué había perdido la capacidad de confiar en los demás. La respuesta era sencilla. Estaba dedicando una cantidad brutal de mi energía a mantener vivo un dolor del pasado. Guardar rencor es un trabajo a tiempo completo y la paga es malísima. Te roba la alegría, te nubla el juicio y te desconecta del presente. Te hace creer que tienes el control, que al no perdonar estás castigando al otro. Pero es una ilusión. El verdadero prisionero, como descubrí, era yo. Mi rencor era la celda y mis recuerdos, los barrotes. El cambio no fue un rayo de luz ni una revelación de película. Fue un proceso lento, doloroso, y empezó con una pregunta que me hice en un momento de desesperación total. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a dejar que algo que hizo otra persona en el pasado definiera todo mi futuro? ¿Hasta cuándo le iba a dar a esa persona el poder de vivir gratis en mi cabeza, consumiendo mis pensamientos y mi energía? Fue entonces cuando me topé con una idea que lo cambió todo, una idea que es el corazón de este mensaje. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona. No es absolverla, no es justificarla, no es decir lo que hiciste estuvo bien. Ni siquiera es olvidar. El perdón es un acto profundamente egoísta en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ya no estoy dispuesto a cargar con el peso de tu error. Ya no voy a permitir que tu acción contamine mi paz. Te suelto. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Cuando entendí eso, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, no fue perfecto, pero empecé a escribir, a sacar todo lo que había callado durante años, a decir en papel lo que nunca pude decir en voz alta, y así nació esta carta. Una carta que no busca revancha ni justicia, solo busca cierre. Una carta que me permitiría gritar, llorar y finalmente cerrar la puerta, no por fuera, sino por dentro. Una carta que nunca enviaría, porque su único destinatario, en realidad, siempre fui yo. No sé bien cómo empezar esto, porque nunca hubo espacio para mis palabras. Siempre fue tu historia, tu dolor, tus justificaciones. Mi voz se ahogó bajo el peso de lo que hiciste, así que hoy, en este papel que nunca leerás, me la devuelvo. Recuerdo el día,
Recuerdo la hora y la ropa que llevaba. Recuerdo cómo la luz entraba por la ventana, completamente ajena a la oscuridad que estaba a punto de instalarse en mi vida. Es curioso cómo el cerebro se aferra a esos detalles, ¿no? Como si al memorizar la escena pudieras controlarla, rebobinarla, cambiar el final. Pero no se puede. Lo que hiciste no solo me rompió el corazón, eso habría sido sencillo. No. Lo que hiciste fue peor. Me rompiste la confianza en mi propio juicio. Me hiciste dudar de mi capacidad para entender a la gente, para ver la verdad. Me convertiste en un extraño dentro de mi propia piel, con miedo de cada sombra, de cada palabra no dicha. Plantaste una semilla de desconfianza en mi jardín, y durante años he luchado contra la maleza que creció a su alrededor. Pero lo que más dolió no fue lo que me hiciste, fue lo que yo hice después conmigo mismo. Me culpé, me encerré, me dejé de amar, me castigué como si mereciera lo que me pasó, como si tu error definiera mi valor, y eso fue lo más cruel. Y por eso escribo esto. No para revivir el dolor, sino para transformarlo, no para buscar justicia, sino para encontrar paz, porque ya no quiero seguir cargando con lo que no me pertenece. Ya no quiero que tu sombra me defina. Hoy decido soltar. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque yo quiero estar bien, porque merezco mirar hacia adelante sin ese peso constante en el pecho, porque merezco construir una vida que no esté hecha de ruinas, sino de posibilidades. Perdonar no significa que olvide, significa que ya no quiero que ese recuerdo me controle, que ya no necesito un enemigo para sentirme fuerte, que ya no quiero ser la víctima de una historia que ya pasó, porque ahora soy el autor de mi propia narrativa. Y si alguna vez te preguntas si te perdoné, aunque nunca lo escucharás de mi boca, aunque esta carta se queme o se quede guardada en un cajón, la respuesta es sí, te perdoné, pero no por ti, por mí. Porque el perdón me devolvió el sueño, me devolvió el hambre de vivir, me devolvió las ganas de confiar, de abrir el corazón, de volver a empezar. Porque descubrí que perdonar no es rendirse, es recuperar lo que me pertenece, mi paz. Así que esta es mi despedida. No espero que entiendas. No espero que sientas lo que yo sentí. Esta no es tu historia, es la mía. Y por fin, después de tanto tiempo, puedo decir que la cierro con un punto final. Si tú, que estás escuchando esto, también tienes una carta guardada en el alma, te invito a escribirla. Aunque no la envíes, aunque no la leas en voz alta, aunque solo sea para ti, porque esas palabras que duelen también pueden sanar. No te quedes con ellas atrapadas en el pecho, sácalas, exprésalas, rómpelas si hace falta, pero no las ignores, porque lo que no se dice, se queda, y lo que se queda, pesa, y tú no naciste para vivir cargando con lo que otros hicieron. Perdona, no por ellos, por ti, porque mereces vivir libre, porque mereces mirar al pasado sin que te robe el presente, porque mereces cerrar esa historia con amor, con dignidad, con fuerza, y seguir adelante. Gracias por escuchar esta carta. Tal vez era mía, pero si te tocó el corazón, ahora también es tuya.